Padre, te damos gracias en esta noche, te alabamos, te bendecimos, te pedimos, Espíritu Santo, que hoy tú hables a nuestras vidas, que hoy tú nos ministres, que hoy tú obres de una manera sobrenatural en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito, tu plan. Ayúdanos a caminar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a que podamos vivir una vida que te agrade a ti, obedeciendo tu palabra, caminando en tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú obrando en nuestras vidas y que seas tú llenándonos hoy, Señor, hablándonos a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra inunde nuestros corazones en esta noche. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, buenas noches, Profeta Nelis de García, Venezuela. Juan Galvis, bienvenido. Pastor Howard Bean, creo que es de Nigeria. Florcita, bienvenida, buenas noches. Bueno, mis amados, hoy vamos a tocar el capítulo 2 del libro de Proverbios, perdón, del libro de Efesios. Y estoy seguro que vamos a empezar nosotros a trabajar en nuestras vidas, ¿no? Una de las cosas que quiero ir aclarando con la mayoría de ustedes es que no nos reunamos los domingos en la noche y los miércoles en la noche para oír un buen mensaje, porque sé que el Señor de una u otra manera nos da un buen mensaje, sino que nosotros podamos reunirnos para oír una palabra. Luz Alba Escamilla, buenas noches, bienvenida. Para oír una palabra que nos transforme, pero que desarrollemos nosotros el deseo de un cambio en nuestra vida. O sea, no es que, bueno, buenísimo el mensaje, me gustó, me parece chévere, predica bonito, pero la verdad, la prédica no sería bonita si no hiciera un efecto en el corazón de nosotros. Y el capítulo 2 de Efesios habla de la nueva criatura en Cristo. ¿Y qué tan nuevos somos realmente en Cristo? ¿Qué tan renovados estamos después de haber venido al Señor? ¿Qué áreas de nuestra vida, después de venir al Señor, podemos decir que han sido completamente renovadas, transformadas? ¿Qué es lo nuevo que tenemos para mostrar de lo que Dios ha hecho en nosotros? Y hay gente que vive en una especie de autoengaño. Hola Nina, bienvenida Sandrita. Hay gente que vive en una especie como de autoengaño, ¿no? Que no, pastor, si supiera todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y la gente está creyendo que Dios ha hecho muchas cosas en su vida, y estoy seguro que sí, pero cuando la gente deja ver el fruto, hay un faltante allí. O sea, me falta algo. Estoy viendo que algo falta. Entonces, el Señor ha venido como hablándome a mí de insistirle a la gente en aplicar la palabra a su vida. ¿Qué áreas de nuestra vida hemos permitido que hayan sido transformadas por Dios y su palabra? Cuando hablamos de que somos nuevas criaturas, hablamos de que realmente no somos las mismas personas de antes, con los mismos pecados, con las mismas costumbres pecaminosas. Cuando hablamos de nuevas criaturas, hablamos de ser gente completamente diferente, que reflejan la misericordia de Dios, que reflejan a Dios, que reflejan el fruto del Espíritu, que reflejan una transformación, que reflejan un cambio. Cuando hablamos de nuevas criaturas, hablamos de ser gente que realmente ha sido renovada. Porque usted no puede decirme, no, pastor, yo tengo 16 años en el Evangelio y bueno, todavía lucho con el carácter. O sea, lo más terrible para mí es el carácter. No, yo todavía lucho con el trago, yo todavía lucho con el cigarrillo, yo todavía lucho con las mujeres, yo todavía lucho con los hombres, yo todavía lucho con la fornicación, con el adulterio, con las peleas. O sea, pastor, me cuesta contenerme. O sea, usted no ha sido renovada.
o renovado. Usted está entrando y saliendo a la iglesia, pero usted no ha permitido que la palabra de Dios opere una transformación, un cambio, una transición de su vida pecaminosa a una vida santa que refleja los aspectos de Cristo en ella. Entonces necesitamos trabajar muchísimo en eso, mis amados. El tema no es lo que Dios ha hecho o no ha hecho, sino lo que yo he asimilado de la palabra de Dios y lo he llevado a la práctica. ¿Cuántas personas han estado en retiros, en eventos, en reuniones, en cruzadas, en campañas de iglesia, en ayunos, en vigilias, en oraciones y se han pegado la llorada del siglo? Y sí, yo sé que tengo que perdonar a mi papá y a mi mamá. Y al día de hoy todavía tienen un pequeño resentimiento hacia la mamá o hacia el papá o hacia la persona que los hirió o los dañó. ¿Cuántas personas llegaron con un carácter difícil a la iglesia? Difícil. Y todavía, y eso que le dicen a uno, bueno, pastor, por lo menos voy en un 30% y tiene 30 años en el evangelio. O sea, necesita 70 años más en el evangelio para llegar al 100% de la sanidad del carácter. Y amados, miren, quiero decirles, yo estos días he venido con un quebranto, y no solo quebranto de salud, ¿no? Sino un quebranto en mi espíritu, viendo los comportamientos y las actitudes, incluyendo ministros de Dios, que ya no deberíamos, nosotros los pastores deberíamos ya tener un avance, un reflejo, una autoridad, deberíamos tener una madurez, deberíamos tener ya resueltas por lo menos el 90% de las cosas en nuestra vida. Y si no el 100%. O gente en la iglesia, en el liderazgo. Entonces, hay que trabajar mucho con eso. Hecho vivo en Cristo, dice, y a vosotros, esto es en la amplificada en inglés, y a vosotros Él os dio vida cuando estabais espiritualmente muertos y separados de Él, a causa de vuestras transgresiones y pecados. Miren esto, porque aquí vamos a comer Biblia pura, o sea, aquí no nos vamos a poner a agregarle, ni a acomodarle, ni a ponerle, ni a quitarle, ni a adornarla, que no lo necesita la palabra. Y a vosotros, en la versión Reina Valera dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais. Significa que usted y yo ya no estamos muertos en delitos y pecados. En la versión amplificada dice, y a vosotros Él os dio vida cuando estabais espiritualmente muertos y separados de Él a causa de vuestras transgresiones y pecados. ¿Y qué pasa si usted está en transgresiones y pecados? La pregunta que yo me hago es, el apóstol está hablando aquí cuando estabais, o sea, no cuando están, cuando estabais, tiempo pasado. No como la corriente de ahora, todos somos pecadores. El apóstol Pablo no habla de eso. A los santos de la iglesia de Éfeso, a los santos de Galacia, porque decir que yo soy un pecador es una afirmación peligrosa. El pecado me separa de Dios. Sin santidad nadie verá el Señor. Ahora, que soy una persona imperfecta, que de vez en cuando puedo meter la pata o pecar, es otra cosa muy distinta a afirmar y aseverar que yo soy un pecador. Porque estoy justificando mi pecado. No, pastor, pues es que todos somos pecadores. No, yo no. Yo tengo salidas de carácter. Me descompongo una vez que otra por situaciones que pasan. De pronto se me pasa un mal pensamiento por la cabeza. Pero tener una vida de pecado práctica, no la tengo.
Marisa, buonanotte. Un forte abbraccio, cara sorella, alla città d'Italia. Una benedizione molto, molto grande per te. Entonces, nosotros tenemos que revisar esa parte de nuestra vida. O sea, el Señor dice en su palabra, y hay una lista, no heredarán el reino de los cielos. Y yo creo, mire, cuando yo leo eso, yo me asusto, yo me aterro. Yo me conmuevo. Ni los mentirosos, wow, Señor, se me salió una mentira. Ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los tracaleros, ni los chismosos. O sea, miren esto. Dice, en él, que una vez caminaste, ibas siguiendo los caminos de este mundo, influenciados por esta era presente, de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora obra en los hijos, dice, en los desobedientes, los incrédulos, que luchan contra los propósitos de Dios. Siguiendo la corriente de este mundo. Pero hay mucha gente en la iglesia siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Y vaya uno a decirle, bueno, pastor, pues ese es su punto de vista. No, el mío no es así. Yo creo que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Sí, sí. Y les voy a decir algo bien aterrador que lo estoy preparando. El que hoy en día es su Salvador, su Señor, su abogado, su sanador, su defensor, un día será su juez. Y será implacable. Porque juzgará con justicia. Mi hermana Patricia, bienvenida, buenas noches. Juzgará con justicia. Entonces no te creas que solamente Jesús es el Salvador, el sanador, el proveedor. Glorita Guatibonza, bienvenida, buenas noches. El proveedor, el sanador, el restaurador. Pero un día será su juez y mi juez. Eneli, buenas noches, bienvenida. Un día será su juez y mi juez. Un día. Porque la palabra del Señor dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice, para que sea puesta en evidencia nuestras obras, si son buenas o si son malas. ¿Por qué esperar hasta ese día para decir, Señor, no hice la tarea? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás viviendo tú la vida cristiana? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Qué tanta madurez tiene? ¿Qué tanto dominio y control tiene de sus emociones negativas, de sus pecados? ¿Qué tan fuerte es usted para enfrentar la tentación? ¿En qué está invirtiendo su valioso tiempo? ¿Qué está haciendo usted con su vida espiritual, con su vida emocional, con su familia, con su casa? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? Entre estos incrédulos, mire lo que dice, versículo 3, todos vivimos una vez en las pasiones de nuestra carne. Vivimos una vez. Mire que aquí el apóstol está hablando en tiempo pasado. Me voy al versículo 3 en la Reina Valera. Entre los cuales, la 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, porque muchos de nosotros, los hijos de Dios, estamos viviendo en desobediencia, controlados por el espíritu de Satanás. Y tenemos que hablarlo, tenemos que traer la exhortación, tenemos que hablar la palabra para que los ojos de los hijos de Dios sean abiertos y no vivan engañados creyendo que están viviendo una vida espiritual maravillosa y resulta de que no, están condenados. Porque han descuidado
su vida espiritual, su relación con Dios. En estos días hablaba con alguien que el Señor le abrió la puerta, lo ha bendecido y le dije, mira, ¿y qué pasó? Que no has vuelto a aparecer. No, pastor, es que tengo muchísimo trabajo, la verdad, es que ya no me queda ni tiempo de orar. Y tampoco ha diezmado, y tampoco ha ofrendado. Entonces ahora hay que orar para que le quiten el trabajo para que vuelva al Señor, ¿será? Creo yo, ¿no? Y esa es la razón por la que Dios mantiene a la gente. O no, Dios no, porque Dios no es así. Hay gente que se mantiene mal porque no buscan la presencia del Señor. Y están ayunando y orando por un trabajo, y cuando les salen el trabajo, adiós Dios, ya no te necesito, ya me diste lo que buscaba, chao. Cuidadito con esa actitud. Cuidadito, porque el Dios que abre la puerta también la cierra. Tengan cuidado con esa actitud, mis amados. Tengan cuidado. Es mejor que usted no tenga tiempo para un fin de semana de descanso. Es mejor que usted no tenga tiempo para ver una película, para relajarse, para ver un programa. Es mejor que usted no tenga tiempo para eso, pero tenga tiempo para la oración. Tenga tiempo para mantenerse apegado al Señor. Tenga tiempo para seguir construyendo la salvación. Y aquí el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, ustedes y yo, y todos los cristianos del mundo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Vivimos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo, no ahora. Usted ahora no vive en la carne. Usted ahora no vive en la inmundicia, usted ahora no vive en pecado, usted ahora no tiene mal carácter, usted ahora no, porque usted es una nueva criatura en Cristo. Usted no se espeluca, por lo menos fácilmente no. Y a mí esto me sorprende. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, usted y yo no merecíamos nada. Y nos dieron la gracia de la salvación y no la entendimos. Porque si la hubiéramos entendido, nosotros viviríamos una vida santa, una vida limpia, una vida justa, una vida honesta, una vida perfecta, una vida apegada a la palabra de Dios. Perdón. En el 3, en la amplificada en inglés dice, entre estos incrédulos todos vivimos una vez en las pasiones de nuestra carne, nuestro comportamiento gobernado por el yo pecaminoso, complaciendo los deseos de la carne, la naturaleza humana, sin el Espíritu Santo y los impulsos de los pecadores. Éramos por naturaleza hijos bajo la sentencia de la ira de Dios, al igual que el resto de la humanidad. Éramos. Mire cómo el apóstol Pablo, por eso cuando usted hace esas aseveraciones y asegura que usted es pecador o que usted es pecadora, es muy peligroso. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Y a mí me sorprende esto. Yo digo, Señor, ¿cómo nosotros podemos hacer una afirmación como esa tan fuerte? Si el pecado es lo que nos separa de Dios, si el pecado es lo que tiene a la gente hundida en miseria, en ruina, en escasez, en dolor, en enfermedad, el pecado es el que tiene a la gente viviendo en derrota, en fracaso. El pecado es el que lleva al mundo de para atrás. El pecado es el que nos impide avanzar. El pecado es el que nos impide vivir bajo la gracia y la bendición de Dios. Pero siendo Dios tan rico en misericordia, con su gran y maravilloso amor con que nos amó, dice, aun cuando estábamos espiritualmente muertos, en esta versión amplificada en inglés, aun cuando estamos espiritualmente muertos y separados de Él a causa de nuestros pecados,
Cuando usted peca, se separa de Dios. Cuando usted no resuelve las cosas que tiene que resolver, se separa de Dios y está espiritualmente muerto, pero está dentro del templo. Y quizás está sentado aquí o acostado viendo esta transmisión. ¿Qué es la parte que nosotros no entendemos? ¿O fue que Satanás puso un velo y la gente no se lo ha quitado? Aun cuando estábamos, mire, estábamos, no cuando estamos, actualmente, no estoy, yo no estoy hoy, yo no estoy espiritualmente muerto, ni separado de Él a causa de mis pecados. Nos hizo espiritualmente vivos juntamente con Cristo, porque su gracia, su favor y misericordia inmerecidos habéis sido salvados del juicio de Dios. El Señor me evitó el juicio, pero yo quiero el juicio porque yo quiero seguir en pecado. ¿Cómo les parece eso? No, pastor, pero es que usted sabe, ¿no? O sea, la naturaleza de uno, ¿no? Que es carnal, pastor, o sea, y empiezan todas las justificaciones. Pastor, pero es que la misma palabra dice que todo el intento del corazón del hombre es hacia el mal. Pastor, pero es que la palabra de Dios dice que no hay nada bueno en nosotros. Pastor, pero es que el Señor dice que justo no hay ni uno. Y todas esas aseveraciones nos van a llevar al juicio de Dios. Y no el juicio para darnos el premio, el juicio para condenarnos. Y como profeta de Dios, yo tengo que hablar la palabra. Yo estoy leyendo es Biblia. Yo aquí no le estoy diciendo, aquí la raíz del griego, del hebreo y el arameo dice, y aquí, allá. No, mire lo que la palabra de Dios dice, claritico. Y Él nos resucitó juntamente con Él cuando creímos y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales, porque estamos en Cristo Jesús. ¿Cómo es que el Señor me perdona para que yo quede limpio y yo tenga acceso a estar en los lugares celestiales con Cristo, a tener una vida victoriosa, una vida gloriosa, y yo sigo viviendo en las porquerías que estaba antes de llegar a la iglesia, antes de venir al Señor? Mire, aquí ya se empezaron a retirar, habían 24 y quedaron 14. No, pastor, es que yo no quiero que me hablen, yo no quiero ese tipo de mensajes. Pastor, háblenos de otras cosas. Pastor, no nos predique eso porque la gente se asusta. Y sin susto van a ir al infierno. Es una realidad, amados. Es una realidad. Muchos creyentes van a ir al infierno creyendo que están salvados, creyendo que Dios los perdonó y que como Dios los perdonó pueden seguir pecando porque Dios les perdonó el pecado pasado, presente y futuro. Y no está mal esa aseveración. Pero cuando yo vivo una vida voluntariamente de pecado, es otra cosa. Yo mañana me puedo resbalar y caer. Cualquiera de ustedes puede ir derechito por la vida, amando a Dios, consagradito, consagradita a Dios. Y cayó y pecó, se levanta, se limpia y avanza. Pero que yo tenga una vida abiertamente de pecado es otra cosa muy distinta. Muy distinto que yo mañana baje aquí por la calle que vive al frente de mi edificio y aparezca una situación que me quieran agredir y que yo me defienda y dé 4 puños y se me salga hasta una mala palabra. A que yo siempre haga lo mismo. Aún así no debería hacerlo. Pero como nuestra naturaleza caída, y en eso la gente se justifica para seguir viviendo en pecado.
Amados, mire, hijos de Dios, por lo que más quieran, saquen 1 hora al día para leer la palabra y para orar. 1 hora al día, una, no más una. Con 1 hora, media hora que usted tome para leer la palabra, 3 capítulos diarios de la Biblia, la lees en un año. Y media horita para orar, para hacer su techubá, para hacer su arrepentimiento, para hablar con Dios, para arreglar cuentas con Dios. Y te vas a mantener y vas a ver que cuando vaya a abrir la boca para decir una vulgaridad, no le sale. Cuando va a abrir la boca para pelear, no le sale. Y empiezas a vivir en obediencia, a vivir en obediencia, a vivir en obediencia. E hizo esto para mostrar claramente, miren esto, en los siglos venideros, las inconmensurables e insuperables riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, al proveer para nuestra redención. O sea, a usted le entregaron el paquete de salvación ya, a todos, a mí, a ti, a todos. Nos entregaron el paquete de salvación. Pero ¿sabe qué hicimos nosotros con el paquete de salvación? Lo agarramos y lo guardamos allá en el closet, no nos volvimos a acordar dónde está y seguimos viviendo la vida miserable, pecaminosa. Pepa, buenas noches, bienvenida. Los de aquí, miren, se retiraron 10. Están como la que dijo, ay no, yo oigo el audio suyo, pero cuando empieza a hablar así como esas cosas me dan miedo. ¿Ah, sí? ¿Por qué le da miedo? ¿Por qué la gente tiene miedo cuando se le habla del infierno? Porque sabe que no tiene una vida alineada a la palabra del Señor. 8. Porque es por gracia la notable complación y favor de Dios que os atrae a Cristo, que habéis sido salvos, realmente liberados del juicio, y se les ha dado vida eterna mediante la fe. Dice, y esta salvación no es de vosotros, no mediante vuestro propio esfuerzo, sino que es el don inmerecido, misericordioso de Dios. ¿Pero la está cuidando usted? ¿Usted está cuidando la salvación? Si hoy fuera el último día de nuestra vida, ¿usted entraría al reino de Dios? Porque hay gente que dice, no, bueno, pastor, me propongo no pelear con mi esposo. Me dijo una el otro día. Le dije, no te lo propongas. ¿Sabe qué debes? ¿Sabe cuál es la decisión más acertada que una persona debe tomar? Buscar la palabra de Dios y la presencia de Dios. Si usted busca la palabra de Dios y la presencia de Dios, usted puede dominar su carne y puede dominar todas las intenciones pecaminosas. Cuando yo leo este pasaje me confronta. Cuando yo lo empiezo a leer en la Biblia Reina Valera, me confronta. Me confronta. Cuando la palabra aquí me dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y si yo estoy en algún delito, en algún pecado, Él ya me dio vida, pero yo sigo en el delito y en el pecado. Entonces yo no entendí la vida que el Señor me dio. Y necesitamos, amados hermanos, confrontarnos con la palabra. Por eso es que, mire, el diablo, y en esto sí yo meto al diablo le encanta que la gente no lea Biblia. Porque si usted no lee Biblia, usted se mantiene en ignorancia espiritual. Si usted no lee Biblia, usted se mantiene en ignorancia. Y por eso mucha gente peca y le es fácil caer y fallar. Ay, no, pastor, yo no pude aguantar la tentación. Eso caí, mejor dicho, sin ropa ya. ¿Por qué?
porque no tiene palabra en el corazón y en la mente. Miren, yo todos los días, yo vivo leyendo y digo, Señor, ¿qué es esto? Anoche estaba leyendo con este tema de Israel, anoche estaba leyendo Ezequiel 37, estaba leyendo Abdías, estaba leyendo otras palabras proféticas de lo que está sucediendo en Israel. Y están llamando a las otras naciones a unirse en contra Israel, y volvió y se levantó una ola de simetismo ahorita otra vez. Está escrito, dice, y cuando las naciones se levanten y vengan, entonces vendrá el fin. Ayer estaba hablando un rabino judío que construyeran el templo, ya lo tienen prefabricado, que lo levantaran ya, porque necesitaban que el Mesías retornara. Rabinos judíos diciendo eso. Pero ahorita la gente está loca. Está es pendiente de la yaca, del tamal en Navidad, del estreno de Navidad, estrena su vida espiritual, estrena el vestido espiritual. Preocupémonos por el estreno espiritual. Preocupémonos por eso. Y yo leyendo Ezequiel anoche, yo decía, Señor mío, todo esto que Israel está viviendo es porque Israel ha vivido a espaldas de Dios. Y no hay que orar por la paz de Israel. Hay que orar por el arrepentimiento de Israel para que se vuelva al Señor. También tenemos que orar por su paz. Pero más que paz, Israel necesita arrepentimiento. Igual que nosotros, más que bendiciones, más que dinero, más que proyectos, más que nos vaya bien en la vida, necesitamos arrepentirnos, necesitamos tener una vida unida al Señor, caminar en el Espíritu, una relación con el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros haciendo un esfuerzo? Y yo hoy lo hablaba con una persona, haciendo un esfuerzo para dar una palabra como esta, y mucha gente no quiere oír la palabra de Dios. Porque no quieren oír a Dios, porque se sienten confrontados, porque saben que tienen que enderezar su camino y no lo quieren enderezar. ¿Y quién va a llevar la pérdida? El que predica. No, yo no voy a llevar la pérdida. La pérdida la lleva usted que oye y no pone en práctica lo que se le enseña. Yo no voy a llevar la pérdida. Cuando yo me pare un día delante del Señor y me diga, yo lo puse a usted a enseñar a través de redes sociales y usted siempre les habló de lo bonito, pura cosa bonita, y nunca les exhortó y nunca le advirtió a mi pueblo que podrían perderse. Eso no me lo va a decir el Señor a mí, porque si hay un ministerio que todo el tiempo está tin y exhortando, es este. A veces siento que me paso de la raya y digo, Señor, yo no quiero que la gente se canse. Y el Señor me dijo, no. El miércoles los consuelo y el domingo los exhorto. El miércoles les hablamos de amor y de sanidad. El miércoles hablamos bonito y el domingo hablamos claro. Y necesitamos, amados hermanos, volver al Señor. Y cuando yo leía Ezequiel anoche y he venido leyendo los profetas de nuevo, porque pues todo esto a mí me tiene con una inquietud y un llanto interno en mi espíritu, orando por la iglesia, orando por la salvación de ustedes, orando para que Dios los despierte, para que el corazón de ustedes se despierte, orando para que lean la Biblia, orando para que oren, orando para que se levanten a caminar en la palabra, para que se despierten, para que no vayan a perder su salvación. Esa es mi oración. Y que los bendiga también. Pero yo anoche quedé abrumado y está perfectamente descrito en ese Ezequiel, perfectamente en Abdías, en Zacarías, y uno dice, Señor, tenaz esto. Y dice, llevarán cautivas a sus mujeres y a sus niños. Lo acaba de hacer Gaza otra vez. Lo acaba de hacer Hamás otra vez.
en el día de la distracción, dice la profecía bíblica. Y entrarán por las puertas del norte, vendrán al desierto y llevarán cautivas a sus mujeres y a sus niños. Y dice, y los matarán. ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Una palabra que fue escrita hace miles de años. Y ante nuestros ojos está eso. Y la mayoría de los cristianos dicen que Israel es el reloj de Dios. ¿El reloj de qué? ¿El reloj de qué? ¿Qué? ¿Cuál es la hora que marca ese reloj? ¿La hora de qué? ¿Cuál es la hora? Porque cuando yo me atrevo a decir que Israel es el reloj de Dios, ese reloj tiene que marcarme a mí una hora. Y puede ser la hora de la salvación o la hora de la condenación. La hora de la salvación o la hora de la pérdida. ¿Para qué usted mira el reloj? ¿Para ir a almorzar? ¿Para salir del trabajo? ¿Para montarse en el transporte? ¿Qué indica la hora? ¿Qué indica el reloj? Y está tan claro, y yo digo, Señor, ¿y cómo es que tu pueblo tiene claridad de que Israel es el reloj profético de Dios? Y tu pueblo sigue viviendo en su pecado, en su rebelión, en su desobediencia, en su falta de consagración, en su falta de entrega. ¿Cuánto tiempo usted dedica al día para buscar al Señor? ¿Cuánto tiempo? Alguien me dijo el otro día, no, pastor, cuando yo voy de camino al trabajo, ¿tú crees que yo puedo ir orando? Y de hecho, yo oro las 24 horas, creo yo, las 23, las que descanse, no sé, las que no descanso. Pero una cosa es que yo vaya caminando por la calle y voy orando en el Espíritu, y otra cosa es que yo tenga un tiempo para orar con Dios. Yo debo sacar un tiempo. Igual yo debo seguir. Si yo voy para la calle, puedo ir orando. Pero ¿cuánto tiempo saco yo al día? ¿Cuánto tiempo? Porque usted saca 8 o 10 horas para ir a trabajar. Una hora para pelear, media hora para gritar, 5 minutos para enojarse, 10 minutos de impaciencia, 8 minutos para discutir, 11, 20, media hora para bañarse, 15 para vestirse y maquillarse y acomodarse. ¿Y para Dios cuánto tiempo? 1 hora para almorzar, otra hora para chismosear. ¿Cuánto tiempo sacas para Dios diario? Para Dios no, para ti. Para tu encuentro con Dios diario. Para fortalecerte en el Señor. Y el 9 dice, terminando el 8, sino que es un don inmerecido misericordioso de Dios, no como resultado de tus obras, ni de tus intentos de guardar la ley, para que nadie pueda jactarse ni atribuirse crédito de ninguna manera por su salvación. Y aquí este versículo lo han malinterpretado. O sea, hermano, usted no tiene que hacer nada, usted ya es salvo. Se tiene que santificar. O sea, usted fue salvo, usted recibió la salvación para que usted no siga viviendo en el pecado que lo puede llevar a perder la salvación. Antes de usted venir al Señor, usted estaba sin salvación, estaba perdido. El Señor vino y le entregó el paquete de la salvación, pero es para que usted la viva, no para que siga viviendo en pecado, porque somos hechura suya, su propia obra maestra, una obra de arte, creados en Cristo Jesús. Miren, aquí está, renacidos de arriba
espiritualmente transformados, renovados, listos para ser usados por Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó para nosotros de antemano, tomando los caminos en el que Él marcó para que camináramos por ellos, viviendo la buena vida que Él proveyó, que Él preparó y proveyó para nosotros. ¿Y por qué estamos viviendo la mala vida? Aquí está hablando de renacidos. Aquí no está hablando de gente pecadora, de renacidos. Fuimos renacidos, estamos renacidos. Aquí no está hablando de gente pecadora. Aquí la palabra no está haciendo afirmaciones de que todos somos pecadores, todos somos injustos. Por eso dice otro versículo: el que pecaba no peque más, el que roba no robe más, sino trabaje con sus manos. El que era injusto no sea más injusto. Practique la justicia. ¿Cuál es la parte que no hemos entendido de la palabra de Dios? Y en la Reina Valera 60 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la amplificada en inglés dice: porque somos hechura suya, su propia obra maestra, una obra de arte, creados en Cristo Jesús, renacidos de arriba, espiritualmente transformados y renovados. Hagámonos la pregunta: ¿yo estoy espiritualmente transformado y renovado? ¿O nos vamos a excusar otra vez? No, bueno, pastor, pues es que en este mundo caído que estamos, pastor, pues eso es como, o sea, justo no hay ni uno, pastor. Todos somos pecadores, pastor. Y ¿saben una cosa? Con esa justificación permanecemos en pecado, permanecemos en injusticia, en corrupción, permanecemos alejados de Dios, permanecemos alejados de la extraordinaria bendición de Dios, porque mire lo que dice aquí: renovados, listos para ser usados para buenas obras, las cuales Dios preparó para nosotros. Dios preparó una vida extraordinaria, maravillosa, lujosa, bendecida, próspera, tomando los caminos que Él marcó para que camináramos por ellos, viviendo la buena vida que Él preparó y proveyó para nosotros. ¿Y por qué estamos viviendo una mala vida? ¿Por qué estamos viviendo en derrota, en fracaso, en enfermedad, en estrechez económica, en aflicción, en agonía, en angustia? Mirando a ver cómo hago aquí para pagar aquí, para resolver allá. ¿Saben por qué? Porque no estamos viviendo de la manera que el Señor ha dictado que vivamos. El fracaso ya ha sido nuestro, la derrota ya ha sido nuestra. Ya aprendimos que tenemos que el hecho de no vivir conectados a Dios es lo que trae un sinfín de problemas a nuestra vida. No podemos perfeccionarnos caminando, creyendo que tenemos la fuerza de voluntad para detenernos en nuestras tentaciones. Eso es mentira. La única manera de vencer las tentaciones, la única manera de vencer este mundo perverso es leyendo la palabra, es orando, es manteniéndonos conectados al Señor, manteniéndonos en una relación con el Señor. La única manera de yo permanecer en fe, en confianza en Dios, es manteniendo una relación con Dios, caminando con Dios día a día. Yo no puedo ser fuerte si yo me descuido en un mes sin leer Biblia, sin orar, sin buscar al Señor y reuniéndome con gente que no. Termino en el pecado otra vez. Somos hechura suya, su obra maestra, una obra de arte, creados, renacidos, espiritualmente transformados. ¿Qué tan transformado espiritualmente estás? ¿Qué tanta transformación tienes? ¿Cuántos años tienes en el cristianismo? ¿Cuántos?
¿Dónde está la obra que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Dónde está la salvación que el Señor te dio? ¿Estás caminando en ella? ¿Estás viviendo en ella? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás construyendo una casa aquí? ¿Y tu casa celestial qué? Porque ahí no vas a vivir toda la vida. Jacqueline, bienvenida, buenas noches. Profeta Cristian González del Salvador, bienvenido. Y todo el mundo está trabajando para comprar un apartamento, para pagar una cuota de apartamento, para tener una herencia, para dejarle algo a mis hijos, dicen por ahí. Y no está mal que tú te esfuerces en tener algo, pero tu casa espiritual, ¿qué? ¿Qué de tu casa espiritual? ¿Qué de tu morada celestial? Ah, no, pastor, el Señor dijo que Él la había ido a preparar allá. Pero ya te dieron la llave, ya tienes la llave. Créanme, amados hijos de Dios, el Señor me ha tenido inquieto todo este tiempo. Y yo sé que este sentir le viene solo a los profetas. Al pueblo de Dios, a todo el pueblo en general, pero a los profetas el Señor nos tiene con una inquietud. Háblale a mi pueblo, santifica a mi pueblo, saca a mi pueblo de la ignorancia. Háblale a mi pueblo, exhorta a mi pueblo, corrige a mi pueblo, reprende a mi pueblo. Antes de la venida de Jesús, el Señor levantó a Juan el Bautista y lo formó en el desierto para que preparara el camino del Mesías, el Salvador del mundo. Y ahorita, antes de la segunda venida, el Señor está despertando a los profetas y llamando a los profetas que vayamos y le digamos a su pueblo que se arrepientan, que salgan de sus pecados, porque es inminente la venida del Señor, porque pronto vendrá, pronto será el arrebatamiento. Pronto, pronto, pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás espiritualmente renovado, transformado? ¿Estás viviendo la buena vida que Él preparó, la vida extraordinaria que Él preparó? ¿O estás tratando, aquí, pastor, en la lucha, tratando de, ahí vamos, poco a poco, con la ayuda de Dios, esta vida que cada día se pone peor, pastor? Usted la hace peor, usted la hace dolorosa, usted la hace difícil cuando camina de espaldas al Señor. Y que no nos sorprenda, el gran día que está a punto de acontecer, que no nos sorprenda, que no nos sorprenda. Aquí está poniendo la profeta Nelis. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias, profeta Nelis. Muy acertado. Hebreos 10:35. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, que ¿cuál es la voluntad de Dios? No es que usted se case con Pepita, con la negrita, con la blanquita, con la catira, con los ojos azules, o con el príncipe, o con el millonario, con el pobre. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Reciban lo que Él ha prometido. ¿Qué prometió Él? La salvación eterna. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Y no tardará. ¿Y qué si es esta noche? Yo tenía una invitación este fin de semana. Dije, no. ¿Quiere que les diga la verdad? Las 3 últimas semanas, creo que una semana antes de que sucediera lo que sucedió en Israel,
yo ya venía con un llanto interno y con un deseo de no salir a ningún lado. ¿Y saben lo que yo hago? Que estoy teniendo tiempo libre, orando, orando. Aviva tu pueblo, Señor, despierta a tu pueblo, levanta a tu pueblo, Padre. Abre los ojos del entendimiento de tu pueblo, Padre. Trae arrepentimiento a tu pueblo, Padre. Perdona a la iglesia, perdona a los siervos, las siervas, perdona, perdona. Señor, perdona la maldad de tu pueblo. Abre los ojos de tu pueblo, permite que tu pueblo se levante, Padre. Padre, yo clamo para que la iglesia se despierte, Señor. Despierta mi nación, perdona mi nación, Señor. Y los últimos días, prácticamente que es un quebrantamiento constante. Hoy pasé casi que toda la tarde, no podía ni hacer el almuerzo porque estaba preparándome un arroz con una tuna ahí y unas cosas, y lo que hice fue embutir todo, poner la olla y arrodillarme y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. El corazón quebrantado por esta nación, por la iglesia, por la gente que está caminando en tanta desobediencia. Porque saben una cosa, amados, usted sabe lo que es estar tan cerca de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Usted sabe lo que es haber permanecido toda tu vida en la iglesia y que al final el Señor te diga, el día final, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Eso es dramático. Eso es dramático. Y no les estoy metiendo miedo, los estoy llamando. O bueno, sí, miedo a estar lejos de Dios. Si hay un miedo que tenemos que tener es ese, a estar lejos de Dios. Estamos preparados para lo que está a punto de acontecer. Y yo no, qué salida ni qué nada. Pastor, no, mire que es que nos invitaron, entonces para que vayamos. Nubiecita Paricia, bienvenida. Pastor, para que vayamos y pasemos el fin de semana. No tengo ganas de salir de mi casa. No tengo ganas de salir. No tengo ganas de ir a ningún lado. Ayer salí con Jorgito, mi amigo, que es como mi hermano. Almorzamos, hablamos de la palabra. Y después de que él se fue, me senté a leer un rato. Y después me arrodillé otra vez a orar, a clamar y a gemir por la iglesia de mi nación, la iglesia de las naciones, por Israel, para que abran los ojos y reciban al Mesías. Y después me puse a leer Ezequiel 37, 38 y 39. Y me estremecí, el corazón se me estremeció. Cuando yo veo todo lo que está pasando en Israel, está escrito ahí en Ezequiel. Abdías, Zacarías, Amós, Jeremías. Y nosotros como pueblo de Dios, dormitados. Amados, que a partir de hoy, nosotros saquemos por lo menos una hora para leer, para orar, para decirle, Señor, perdónanos, Señor, ayúdame, Señor, abre los ojos de mi entendimiento, no me dejes perder, no permitas que yo desprecie la salvación que me diste, no permitas, Señor, que yo crea que porque tú ya me diste la salvación, la tengo segura. Permíteme, Señor, que yo tenga una confesión y un arrepentimiento verdadero y genuino, y que yo camine en tu verdad y en tu palabra. Límpiame, Señor. En eso es en lo que nosotros tenemos que invertir el tiempo. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Nos acercamos confiadamente ante tu trono de gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Ayúdanos a arrepentirnos. Danos claridad de aquello que no está aún resuelto en nuestra vida. Padre, yo te suplico en esta hora que cada persona que está oyendo aquí hoy conectada y los que se conectarán después
los que verán esta enseñanza después. Señor, yo clamo para que sean tocados por el poder de tu Espíritu, para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a nuestras vidas. Convéncenos, Señor, porque el otro día hablábamos de arrepentimiento con alguien y una persona, un pastor, dijo: pastor, pero ¿cómo se van a arrepentir si ni siquiera saben de qué se tienen que arrepentir? Y hay tanta gente que está tan inconsciente de sus pecados que por eso no se arrepienten. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos tenido el corazón endurecido. Perdónanos, Señor, porque no hemos caminado a la luz de tu palabra. Perdónanos porque no tenemos un altar de oración levantado. Perdónanos porque hemos vivido en un sistema religioso babilónico. Perdónanos porque hemos creado un sistema religioso y un Dios falso. Y hemos creído una cantidad de falsedades, Señor, que cuando nos confrontamos con la verdad de tu palabra, descubrimos y nos damos cuenta, Señor, que no somos lo que realmente decimos que somos, ni lo que tu palabra dice que deberíamos ser. Perdónanos, Señor, en esta noche, perdónanos, 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 perdónanos cuando perdemos el tiempo, Señor, en entretenimiento, en inmundicia, en maldad, en pecado. Perdónanos cuando nos envolvemos en tantas cosas, Señor, perdona. Perdona a tu pueblo en esta hora, perdona a mi nación, perdona a Israel, perdona a las naciones de la tierra, perdona a la iglesia tuya en la tierra, Padre, perdona, perdona, Padre, perdona. Perdona, perdona a mi nación, perdona a los pastores de mi nación, a la iglesia de mi nación, perdona a mis hijos, perdona a mi casa, perdona a mi familia, perdona a mis padres, a mis hermanos, perdona, Señor, perdónanos, 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 Señor, perdónanos. Perdónanos por no ser fieles a ti, perdónanos por invertir los recursos, el dinero que tú nos das, destruyendo nuestras propias vidas. Perdónanos cuando no hemos honrado tu nombre con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Perdónanos cuando te hemos deshonrado, Señor. Perdónanos cuando tú nos has dado de más y nos hemos convertido en personas egoístas. Señor, perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos y límpianos. Límpianos con tu sangre en esta noche, Señor, límpianos, límpianos, santifícanos. Renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, renunciamos a la hipocresía, a la mentira, a la falsedad, renunciamos a la murmuración, a la crítica, renunciamos a la rebeldía, renunciamos a todo aquello que nos separa de ti, Señor, renunciamos hoy, Señor, nos rendimos a ti y retomamos el camino de la salvación, el camino de la justicia, el camino de la limpieza, de la verdad, el camino de la santidad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, ayúdame a mí a mantenerme en tu palabra y a vivir en tu palabra, a pesar de los ataques, a pesar de todo lo que se diga, Señor. Porque muchos me han llamado la atención diciéndome: estás hablando muy fuerte y la gente se va a retirar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque tú nos perdonaste cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, tú viniste a nosotros, no ahora, cuando estábamos, tiempo pasado. Los delitos y los pecados eran tiempo pasado, son tiempo pasado en nuestra vida, no son el tiempo presente. Los delitos y pecados no son el tiempo presente, son el tiempo pasado. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, Padre, límpianos, restáuranos, renuévanos. Trae tu gloria a nuestras vidas, Padre. Provócanos a un arrepentimiento genuino y verdadero. Clamo por cada uno de tus hijos, de sus casas, de sus familias, Padre. Que la hora inminente, que el día inminente, que el momento inminente que está a punto de acontecer, no nos agarre, Señor, no nos agarre distraídos. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, con insistencia te suplico, Señor. Despierta a este pueblo, a este grupo de tus hijos, despiértalos a caminar en santidad, en pureza y en integridad, Señor.
Los bendigo en tu nombre, Padre, los bendigo. Bendigo este nuevo mes, Padre. Bendigo estos últimos 2 meses del año, Padre. Declaro tu gracia y tu favor sobre ellos y te pido, Padre, que traiga a sus vidas un arrepentimiento verdadero, genuino, que amen tu nombre, que caminen en tu verdad y en tu justicia, que entren, Señor, en el camino de la libertad y de la victoria, del arrepentimiento. Que vivan, Señor, que estén renacidos de arriba, que espiritualmente seamos transformados y renovados y listos para ser usados por ti para buenas obras, las que tú has preparado para nosotros de antemano, tomando, Señor, el camino que tú marcaste para nosotros, para que caminemos en él, Señor, viviendo la buena vida que tú preparaste y proveíste para nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. No seremos avergonzados en el mal tiempo y en los días de necesidad tendremos abundancia. Dice tu palabra, porque los pensamientos que tú tienes acerca de nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Dice tu palabra que tú nos rodeas como con un escudo de tu favor. Guíanos, Padre. En el poderoso nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, y guíanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos de Facebook, gracias por estar ahí, los hermanos que están aquí. Recuerden la conferencia 18 de noviembre. Mire, yo estoy seguro que el 18 de noviembre, aparte de que se va a tratar un tema de sanidad interior, va a haber un mover de Dios inexplicable. No sé por qué, pero anoche mientras yo oraba por eso, y esta tarde que fue casi como desde las 2 de la tarde casi hasta las 5, un mover de Dios aquí, yo podía discernir eso, que la conferencia va a haber una renovación, una cosa tan profunda, que la gente de allí va a salir sana, libre, y va a salir llena de Dios. Van a salir tan conectados de Dios. Créanme, amados. Así que bueno, los de Bogotá y los de cualquier otra parte del país que quieran venir a nuestra conferencia, ya saben. Y los que no tienen mucha plata para la conferencia, avisen y ahí les hacemos un descuento. Les damos un pequeño patrocinio. Así que mis amados, los bendigo. Mis amados hermanos de Facebook, los espero el miércoles con la reunión de sanidad interior. Dios los bendiga.